Estoy segura que más de alguna persona en su casa ha dicho, tanto atado por un cable. En algún momento, más que un cable. Porque eso es lo que queremos explicar. Sí, allá claro. iba, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero es una instalación, un cable submarino, ¿por qué tanto problema? ¿Y qué podemos esperar? Además, podemos decir, ya sabes que no queremos el cable. Bueno, quisimos entender un poco la lógica de este, que es un proyecto de larga data. Tiene muchos años, ha pasado en distintas administraciones, hasta que ha ido presentándose en términos de avance, de infraestructura, y hoy día nos tiene en este entredicho con Estados Unidos a propósito de la cancelación de visas para autoridades chilenas. Está con nosotros el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, David Ruete, para explicarnos, para tratar de entender precisamente qué implica para Chile este proyecto China-Chile Express. ¿Cómo está, David? Profesor, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí, pues tratando de entender un poco esta situación. Sí, si nos ayuda a explicar un poco en términos genéricos y estructurales, ¿no? Lo que significa, más allá de la lista política, esta situación y este proyecto, profesor. Ya, bueno, un cable transatlántico, ¿cierto? Tiene varias implicancias importantes en cuanto a lo que es la transferencia de datos de un lugar a otro. Y como estamos en la era de, ¿cierto? Hace ya rato, ¿cierto? De la era de Internet, con inteligencia artificial, etcétera. Obviamente esto es muy relevante porque puede llevar a muchos beneficios para nosotros los chilenos. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿O cuáles podrían ser? Por ejemplo, mejor velocidad en Internet. Por otro lado, si hay cierto tráfico en diferentes tipos de líneas, podrían incluso favorecer que bajen algunos, no sé, a los planes de Internet en cuanto a datos, etcétera. Eso es como lo más beneficioso, que es lo que siempre se ha dado con este tipo de proyectos. Claro, recuerdo haber ido alguna vez a algunas charlas a propósito de las telecomunicaciones y su expansión en el territorio nacional, y decían que además la gracia de tener estos cables submarinos, que eran mucho más cómodos para la geografía que tenemos nosotros como país, ¿no? Que de pronto es difícil tener cables, ya sabemos lo que pasa con los cables en las calles, pero imagínate entre medio de zonas boscosas, que los incendios, que los derrumbes, que los volcanes, y etcétera, y que además cuando, por ejemplo, hay una emergencia y se cae la señal y ya te dicen, no tenemos teléfono, solamente ya ni siquiera celular, sino que mensaje de texto, para eso también era mucho más estable, para no solo en términos de conectividad y rapidez, sino que de estabilidad. ¿Es cierto? O sea, sí, es cierto, pero más del punto de vista de tener un backup, porque si tenemos otros tipos de, no sé, de instancias donde va a transmitirse la información, si se corta un camino, se va por otro camino. Claro. Hay como un plan B. Exacto, este sería el plan B, donde uno podría comunicarse tranquilamente. Ahora, si hay algún tipo de percance, como el que tú hablas, ¿cierto? Un desastre natural, yo creo que eso va a depender un poco de las operadoras chilenas, ¿cierto? Más que de los cables que tengamos para líneas de transmisión que tengamos para diferentes lugares. Son cosas distintas, pero obviamente tener una posibilidad distinta para poder comunicarnos, obviamente es bueno para el país. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en algún minuto señaló que se habían realizado observaciones al proyecto que estaba presentado ahí por la empresa, lo que había sido subsanada. Me refiero a la robustez que tiene este proyecto como tal. ¿Cómo lo podemos evaluar desde ese punto de vista? Ya, mira, la verdad es que la información que se ha entregado es como bien variable, de repente hay contradicciones. Sí. Yo lo que te podría comentar desde el punto de vista de la ciberseguridad es las problemáticas, ¿cierto?, que digamos que habla Estados Unidos, o estos reparos que tiene con respecto a China Mobile en particular, que tiene que ver un poco con la infraestructura que tiene, que ellos podrían tener, por ejemplo, algunos tipos de puertas traseras que se les llama, que podríamos decir que son una especie de espías, ¿cierto?, del tráfico. Lo otro, como maneja el tráfico, podría hacer réplicas del tráfico. Eso parece algo que fuera, no podríamos decir, no es tanto problema, porque la mayoría de la información va encriptada, pero pensando, ¿cierto?, en la computación cuántica, que ya sabemos que está empezando, pero quizás en unos años pueda ser muy relevante, toda esa información que se puede guardar
o las réplicas de la información, después se podrían quebrar, ¿cierto? Las contraseñas, perdón, las encriptaciones, para ver finalmente los datos y desclasificarlos. Eso sí es un problema. Y hoy día el problema yo creo que más grave que existe, o por lo menos que ve Estados Unidos, que China Mobile, como va y por su infraestructura, puede ver la trazabilidad de los movimientos de información, gracias a los metadatos, porque eso sí lo puede hacer, si bien no puede ver, ¿cierto?, la información porque está encriptada, sí puede saber los orígenes y destinos. Uh-huh. Ya, entonces ese como un recelo o disparador que en algún momento, esta bandera roja desde el punto de vista americano, insisto, estaría por ese lado, ¿no? Por eso que usted acaba de mencionar. Exacto. Pero es algo teórico, sensible, digamos, ¿no? O sea, podría llegar a... No, eso no es teórico, eso es así. O sea, la trazabilidad se puede revisar. Las puertas traseras, como los hardware, muchas veces son del proveedor de servicio, ellos pueden colocar sus puertas traseras ahí sin que uno sepa. Perfecto. Porque uno no tiene acceso a su infraestructura. Y yo creo que ese es uno de los mayores peros que tiene Estados Unidos, por eso es sensible y por eso también, ¿cierto?, ha fomentado un poco más el proyecto Humboldt. Pero tiene las mismas implicancias. Lo que pasa es que al final es la decisión. Nos vamos por este proyecto con China Móvil, nos vamos por el proyecto Humboldt. Claro. Bueno, porque recordemos además que antes ha habido ya bloqueos a propósito que de si pueden usar el Google, que si hay de tecnología china, por ejemplo, que no tiene acceso a ese tipo de hardware, de software. Tampoco ha pasado con TikTok, con las aplicaciones, las bloquean, y eso tiene que ver con temas comerciales, que de alguna forma bloquea tecnología y ahí va aislando un sistema que curiosamente da la sensación que va cada vez más hacia un ecosistema orgánico donde todos los actores puedan comunicarse, ¿no? Esto de que todos los cargadores sean C, por ejemplo, tiene que ver con que no importa la marca de tu dispositivo, la inteligencia artificial hoy día presente en los teléfonos o la compatibilidad de las distintas aplicaciones y herramientas que están teniendo los dispositivos móviles tienen que ser tanto para iOS como para Android. Entonces uno dice, aquí estamos tendiendo a separar cosas que pareciera que el mundo nos está diciendo que necesitamos juntar respecto a lo que los usuarios necesitan. Claro, pero va a depender, porque tal como tú comentabas, unas limitaciones que también tuvo Estados Unidos contra las empresas fue Huawei, y bueno, Huawei lo que hizo fue un sistema operativo aparte. Lo que pasa es que ahí, mira, yo no soy de ese tema particular, porque yo creo que tiene que ver un poco más con temas de gobierno, pero la seguridad nacional, obviamente, de los países, obviamente, tiene que tener una opinión al respecto. Si se ve que se está ocupando esa información para entregársela a otro gobierno, no hablar de China particularmente, porque es que es un caso especial, que al final las empresas, no sé si sabes, pero las empresas chinas, ¿cierto?, cuando hay temas de gobierno, con inteligencia, tienen que entregar todos los datos, y eso es como lo preocupante, y es una de las cosas que quizá deberá también preocupar a Chile. O sea, tendríamos que decir, bueno, ¿quién queremos que tenga nuestros datos? Insisto, aunque estén encriptados, hay otras cosas como la trazabilidad, como comenté, que podría ser un problema. Pero justamente yo creo que, además de la parte tecnológica, que igual eso se podría arreglar, ¿cierto?, con ciertas cosas, artículos dentro de la firma de un contrato, hay temas más profundos, ¿cierto?, que tienen que ver con la información de todos los chilenos, bueno, y las empresas chilenas también. Claro. Profesor, y cuando se cruza, quizás es más conceptual la pregunta, pero cuando se cruzan todo este tipo de proyectos u otros, pero digo proyectos en dimensiones grandes, que hay un montón de aspectos técnicos, obvio, regulatorios, pero cuando empieza a jugar la geopolítica también, ¿no? Como dentro de la ecuación. Se enreda más, es mucho más complejo, son elementos que hay que obviamente tener en consideración para evitar situaciones como esta, quizás. Sí, como te comenté o como les he comentado, el tema tecnológico, el tema teórico, yo creo que es sencillo, porque uno arregla ciertas cosas, configura ciertas cosas en los dispositivos, ¿cierto?, de algún artículo en algún contrato, y eso se puede solucionar. Pero el tema geopolítico, donde yo no soy, digamos, experto, yo creo que sí es importante. En este caso para Chile, por ejemplo, yo me preguntaría si cuando estuvieron trabajando este tema con el cable transatlántico, con China Móvil, ¿cierto?, hubo algún tipo de grupo de trabajo donde justamente mezclaran estas dos partes, porque obviamente es muy, muy importante. Como he dicho, la parte tecnológica yo creo que está madura, no debería ser tema. Lo otro, entrar en profundidad, sí es un tema, porque al final va a ser...
esa decisión, ¿cierto?, puede provocar cierto efecto, por ejemplo, en la economía, o en este caso, como está pasando con Estados Unidos, que al parecer nos ha dado ciertas restricciones, ya quitó unas visas a gente de gobierno, y por ahora, aunque dicen que no va a pasar nada con la visa waiver, ¿cierto?, todavía no sabemos. Entonces, ese tipo de cosas se debieron haber visto en un comité donde hubiera un acta, etcétera. Yo por eso te digo que no puedo comentar mucho al respecto, porque la información que yo he visto por internet, que he visto en la televisión o en la radio, algunas veces es contradictoria. Entonces, opinar por parte mía no sería bueno en estos momentos para saber todo lo que rodea hasta que todos tengamos definiciones más claras, y de hecho también las autoridades han ido hablando por goteo, hemos tenido ahí un par de comunicados que han emanado también de Estados Unidos, pero tampoco hay tanto detalle al respecto. Estamos conversando con David Ruete, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello. David, y desde la ignorancia máxima uno podría preguntarse, ¿y para qué queremos un cable submarino si hoy día todo es como por satélite, no? La tecnología se supone que está avanzando un poco por ahí, y si además se supone que Chile tiene el internet más rápido de Latinoamérica, el segundo más rápido del mundo, ¿es tan necesario un proyecto de estas características? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que sí. Siempre cuando queremos tener un servicio bueno en todo sentido y óptimo, digamos, tenemos que tener el sistema de respaldo. Cuando hemos un tráfico directo, obviamente implica que no va a pasar por otros puntos. Es que es difícil explicar esto sin un dibujito, la verdad. Espero que ustedes se lo imaginen y la gente que está escuchando. Sí, la imaginación funciona también. En la radio. Pero es como cuando yo viajo, no sé, de Chile directo a España, o tengo que pasar, primero por Perú, quizás después por Estados Unidos, y después me voy a España. Entonces, esa vuelta, obviamente, muchas veces quizás está de más, es poco eficiente. O sea, si llegamos a la información como debe ser, pero bueno, el tema directo obviamente es mucho más rápido. Y lo otro que sí, está bien, tenemos temas satelitales, ¿cierto? También, pero obviamente esos tienen implicancias, por ejemplo, con el tiempo que puede afectar las telecomunicaciones. Bueno, y creo que uno de ustedes lo comentaba, si hay un incendio, si hay un terremoto, todo lo que está sobre tierra obviamente va a sufrir algún tipo de incidencia. Ya lo hemos visto cuando ha habido lluvia, se cae un árbol y se cortan todas las comunicaciones. Entonces, si está debajo del mar, eso tiene riesgo, porque puede pasar quizás un barco con el ancla, un submarino que pesca, pero es mucho más, menos riesgoso, digamos. La probabilidad de que pase algún incidente bajo el mar, ¿cierto?, es más difícil. Bueno, vamos a tener que seguir atentos a las definiciones, a cómo avance y si es que efectivamente vamos a poder contar y cuándo, ¿no?, con un proyecto de estas características que, por supuesto, es un proyecto de largo aliento y con una inversión